Bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos organizados por la Fundación Gustavo Bueno en colaboración con el Centro Riojano de Madrid. En esta ocasión tenemos con nosotros a Tilana Guerrero, que es profesora de Filosofía, licenciada y doctorada en Filosofía, ha sido también profesora en la Universidad de Extremadura y actualmente ha vuelto a la trinchera, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato aquí en Madrid. Hoy nos ha venido a hablar del siguiente tema. ¿Estados Unidos hispano? Pues te escuchamos, Tilana. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Agradezco, como siempre, la invitación a Carlos Madrid y a la Fundación Gustavo Bueno. Y además es un placer estar entre amigos para hablar de un tema, como ha dicho Carlos, sobre el cual ya he hablado en otras ocasiones y que de alguna manera, en la medida en que voy incorporando nuevos contenidos y que en otras intervenciones en las que he tratado este asunto, hay que decir que el propio público me ha hecho preguntas que me han hecho también dirigirme a determinados lugares, pues eso también ha hecho que, bueno, para esta vez, siendo lo cierto que el trabajo no está concluido, pues digamos que en este momento de la investigación sobre este asunto, pues he traído, para basarme en ello, o por lo menos de las lecturas recientes acerca de este asunto que traigo, es La lengua de los Hispanos Unidos de América, de Francisco Moreno Fernández, a propósito del estado del español en Estados Unidos. Un libro que me ha hecho gracia al pensar en el título cuando Carlos me comentó qué título ponerle, si lo poníamos con interrogaciones, si no, pues digo que me ha hecho gracia que yo tenía este libro de Luis Alberto Ambroyo, Estados Unidos hispano. Esto no tiene interrogaciones, es el título tal cual. Y un personaje acerca del cual querría hablar como hispanista y estadounidense, que es Archer M. Huntington, cuyo cuaderno de viaje por el norte de España se acaba de editar en español, no estaba traducido, y me ha parecido una buena ocasión para traerle porque hay que decir que es uno de los hispanistas que a mí más me sorprendió al conocerlo en su momento, gracias a la obra de, a su vez, el hispanista actual, que actualmente sigue trabajando en estos asuntos en la Universidad de Cornell, creo recordar, que se llama Kagan, ¿no? Richard L. Kagan. Es prácticamente uno de los autores en los que me basé en su momento para buscar información sobre el asunto y, como digo, este Huntington, en la medida en que se acaba de publicar en la editorial Gadir este cuaderno de viaje por el norte de España, pues me parecía un momento adecuado para hablar de ello. Tengo que decir también que, bueno, pues son pocas ideas las que quiero traer aquí a colación. Es como que no deja de ser un tratamiento del problema de España. No es realmente un asunto, diríamos, lingüístico el que me preocupe o el del propio Estados Unidos como nación, lo cual ya sería interesante, sino que yo esto lo incorporo como uno de los asuntos relativos al problema de España. En qué medida los Estados Unidos como nación política representa un fruto, en cierto modo, o qué representa, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? ¿Qué representa respecto a España en su acción imperial en el mundo y el hecho de que, bueno, pues esta herencia que se dice hispana, supongo que se sabe, pero por si acaso lo digo, en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana, siendo que fue una decisión de un presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, dedicándole primero una semana. Luego Reagan lo amplió a un mes. Y entonces me ha hecho gracia leer en el libro de Luis Alberto Ambroyo, por cierto, argentino y estadounidense, que ellos lo celebran todos los días, que celebran no el día, ni la semana, ni el mes de la herencia hispana, sino que todos los días los hispanos celebran su herencia. Bueno, entonces, la primera idea que quiero presentar es la de que los hispanos en Estados Unidos no solamente son inmigrantes. Quizás por las noticias, por el presente, claro, lógico, pues tenemos la idea de la inmigración hispana, pues mexicanos, puertorriqueños, lo que sea, ¿no? Quiero decir, colombianos, argentinos, el propio Luis Alberto Ambroyo, cuyo libro traigo hoy, pues es argentino. Y hay que decir que Estados Unidos
es un país en el que las familias hispanas ya estaban desde antes que llegaran los ingleses y que en esa medida, bueno, pues hay inmigrantes, pero hay habitantes de esos territorios que fueron del virreinato de la Nueva España y que a partir de 1821, cuando el virreinato dejó de existir, México se independiza. En cuanto que Estados Unidos fue comiendo ese territorio, fue incorporando a esos habitantes, mal que bien, por supuesto, intentando evitarlos, intentando, pues digamos, expulsarlos, bien con el inglés, bien con medidas legales que fuesen en su contra, pero la cuestión es que resistieron, y entonces hay hispanos en Estados Unidos desde antes de que llegasen los ingleses. Entonces, esta es una de las primeras ideas que yo creo que hay que tener claro, ¿no? Es que la leyenda negra, si este trabajo mío quiere ser pues digamos un enfrentamiento a la leyenda negra, yo quiero presentar una idea en contra de la leyenda negra que viene a ser la de que los ingleses han contado la historia de manera que viéramos en Estados Unidos el fruto de su imperialismo de la misma manera que vemos Hispanoamérica como el fruto del imperialismo español. Y nada que ver, no es así. No es así. Estados Unidos como nación política tiene tanto que ver con Inglaterra como con España. Y en cuanto a su independencia como nación política, incluso más que ver con España. Porque de hecho, y ese es uno de los primeros momentos importantes de los que tenemos que hablar, pues en su guerra por la independencia, España tiene un papel principal. Siempre se dice España y Francia, sí, claro, pero es que la potencia política de España frente a Francia en esos momentos era muy superior. Y si nosotros vemos un mapa de aquella época en la que vemos cuál era pues la Luisiana española, o realmente vemos el territorio, ya no vamos a hablar de la Luisiana, porque ya estoy pensando en el gobernador de la Luisiana, ¿no? Pero si no vamos directamente a la Luisiana, sino simplemente vemos lo que era el territorio de la Nueva España, son 2/3 de los actuales Estados Unidos. Es decir, es que esas 13 colonias que estaban en la costa este eran en proporción realmente una parte de un vastísimo territorio que es América del Norte, la mayoría del cual era del virreinato de la Nueva España. Entonces, eso lo primero, el hecho de que Estados Unidos, una vez que se independiza, como hemos dicho, fuera comiendo el terreno a México y de hecho México se quedara sin la mitad de su territorio, nos tiene que hacer ver que lo que quedó allí es mucho, muchísimo. De manera que esa inmigración actual no emigra de la misma manera que irlandeses, italianos, alemanes, etcétera, durante pues, el siglo XIX y el siglo XX. Es que un mexicano que va a Estados Unidos se puede decir que está en la tierra de sus antepasados. Y de hecho, por ir a las ideas del materialismo filosófico, si tenemos esta idea de la patria como ese territorio en el que están enterrados nuestros muertos, pues se puede decir que hay muertos nuestros allí, y muy importantes. Y además, desde el siglo XVI, exploradores cuyas vidas, cuyas historias, cuyos relatos que están en las famosas crónicas de Indias verdaderamente son pues espectaculares, es una cosa tremendísima, ¿no? Pues estas empresas en las que iban 500 y volvían 20 y bueno, pues por esos territorios tan absolutamente agrestes y como desde el punto de vista de la aventura verdaderamente pues da lugar a esta visión casi pues diríamos pues eso, ¿no? algo inaudito, ¿no? Para la época, para lo que nos imaginamos que sería esa forma de explorar, ¿no? Diríamos como pues eso, tan agreste, ¿no? Tan fuerte, tan decidida, tan valiente, ¿no? Con esas vidas tan arriesgadas. Bueno, pues eso los estadounidenses ya lo saben, no hace falta que se lo digamos. De hecho, es que al hablar de los estadounidenses, muchos son, pues eso, de origen argentino, de origen colombiano, de origen mexicano. Entonces, lo tienen mucho más claro que nosotros, por desgracia, porque parece que en España estamos metidos como en una campana, ¿no? De aislamiento y solamente miramos a Cataluña o al País Vasco o a Galicia y resulta que claro, si tú miras a
la Nueva España, si miras aquellos territorios, si ves lo que está pasando en Estados Unidos, relativizas bastante lo que está sucediendo en España, porque, claro, el orgullo que presentan los hispanos allí, ejemplo del cual es este libro, que como digo se llama Estados Unidos Hispano, pues nos permite decir que necesitan, ¿no? Que necesitan escuchar por nuestra parte, como españoles que vemos allí a los herederos de aquel imperio fenecido, pero cuyos restos están vivos y de alguna manera tampoco nos preocupa, y esto fue uno de los pasos que se puede decir que hay que dar, ¿no? A la hora de utilizar la teoría de la nación del materialismo filosófico, porque yo tuve sus dudas al principio de cómo denominarlo. Yo creo que se puede decir perfectamente que es una nación integrada dentro de, y lo recuerdo, pues la clasificación de las distintas acepciones de nación de Gustavo Bueno, que está presentada en España no es un mito, en España frente a Europa. Pues Bueno llegó a precisar, dentro de las tres acepciones generales de nación biológica, nación étnica y nación política, la nación étnica en tres momentos, como es la nación periférica, la nación integrada y la nación histórica, que decía, bueno, era el concepto más peliagudo porque se identifica a España como nación histórica en el siglo XVI, se suele decir que España es uno de los primeros países de Europa en constituirse como tal, como nación, y Bueno señalaba, ahí se está utilizando el concepto de nación histórica, no política, y es por eso que es peligroso el hacer uso político del concepto de nación allí donde estaba presente, porque ya en la Edad Media, al usar el término nación, pues entonces ya de alguna manera pues los catalanes o aquellos que tienen ansias secesionistas actual, por cierto, recogiendo la acepción de nación fraccionaria dentro de la nación política, pues identifican la nación étnica con la nación política. Craso error. Pero hay un momento, digamos, intermedio en ese proceso de constitución de las sociedades políticas a lo largo de la Edad Media, se puede decir, en el que la nación histórica es prácticamente el territorio de la nación que todavía no es política, pero que en la medida en que ya está unificada, ya tiene una lengua, hay una homogeneización, ¿no?, en las costumbres, en las leyes, etcétera, pues parece como si fuera ya una nación política, pero de hecho pues sería ese momento del antiguo régimen en el que, por supuesto, el concepto de la nación política todavía no existe, ¿no? Hay que esperar a la Revolución Francesa y yo creo que hoy habría que decir a la Revolución Americana, porque ese privilegio que se otorga a Francia en este asunto, realmente viendo ese papel que tuvo España en la guerra de la independencia de Estados Unidos, pues que los franceses se inspiraron en Estados Unidos está claro, y que se podría decir que la primera nación política como tal sería Estados Unidos antes que Francia. Pero bueno, esto realmente no es una cuestión que a mí me preocupe, ni vengo a hablar de ello, ni lo he estudiado, ¿no? Lo que sí que es verdad, y esto es importante, y como decimos, esta primera idea que he querido presentar, la de que no son inmigrantes los hispanos en Estados Unidos solamente, sino que hay no solamente localidades, instituciones, sino personas, familias que desde entonces, desde el siglo XVIII, pues sí, si es que el siglo XVIII realmente tampoco es tanto, o sea, es que tú miras atrás que son 200 años, precisamente ahora vamos a celebrar el 250 aniversario, ¿no?, de esta guerra, que por otro lado la actualidad se ha puesto de nuestra parte con estos diálogos filosóficos, y Trump ha querido celebrar un desfile militar, por lo visto, según me enteré yo el otro día en el telediario, inspirado por su visita a Europa, y ver que en España pues hay un Día de las Fuerzas Armadas, en Francia hay un Día de las Fuerzas Armadas, y él dijo, bueno, pues en Estados Unidos también tiene que haberlo, y ha coincidido con el ser su cumpleaños, y claro, con esta figura que se está fraguando, la verdad es que con bastante ahínco por su parte, pero al final con esta figura un poco megalomaníaca que se está fraguando en torno a su persona, pues el hecho de que haya hecho coincidir con su cumpleaños este desfile de las Fuerzas Armadas lo ha, digamos, un poco ridiculizado, pero sí que es cierto que dices, bueno, pues natural, ¿no? Que digo, bueno, si hay otros países que lo tienen, ¿por qué no Estados Unidos también? Bien, pues en este contexto,
con las leyes contra la inmigración que han producido todas estas revueltas en tantos territorios de Estados Unidos, pero especialmente aquellos en los que hay inmigración hispana, en donde, bueno, pues sabemos que se producen rupturas de familias, gente que está perfectamente asentada se la deporta, de una violencia, situaciones de una violencia realmente, pues parece que innecesaria, ¿no? O eso es lo que presenta la gente cuando se manifiesta. Pues me ha gustado ver que hay algunos de los carteles que lleva la gente que dice, no me acuerdo la frase entera, pero decía land stolen, ¿no? O sea, tierra robada. Es que, y se está recordando esto, se está recordando cómo los Estados Unidos fueron ampliando su territorio, cogiéndole a México lo que era Nueva España, y en muchos casos pues de una manera que diríamos, bueno, si los españoles no tenían fuerza, pues entonces los mexicanos, claro, no tenían fuerza para resistir esas embestidas, pues es la ley de la historia, ¿no? Si tú no puedes defender tu territorio, te lo van a comer, efectivamente. Es así, y así fue, y entonces, bueno, a nosotros no nos duele que la realidad sea la que es, pero sí que hay que recordar que los hispanos no solo son inmigrantes, ¿no? Están allí fijos desde, si nos ponemos románticos, el siglo XVI, pero bueno, si nos ponemos más prosaicos, pues igual el siglo XVIII, XIX, y aquello era nuestro, vamos a decirlo así, ¿no? Aquello era parte del Imperio Español. Entonces, en este contexto de la Guerra de la Independencia, hay que decir, porque es un resultado de una investigación histórica que a mí me llama la atención que no se conozca lo que debería, yo entiendo, que el propio nombre de Estados Unidos, y por eso me iba yo a lo del gobernador de la Luisiana, se deba en parte a un español, que entonces era el gobernador de la Luisiana, cuando se estaba decidiendo si España entraba o no en la guerra contra Inglaterra. Y, bueno, pues Unzaga, como digo, con buen criterio, por supuesto, pero no era Unzaga aislado, el gobernador de la Luisiana, era en el contexto del reinado de Carlos III, con el ministro Aranda. Quiero decir que esta metodología a veces que se tiene, romántica, por cierto, de los personajes, que aíslan en una situación determinada personalidad, que parece que es él quien ha hecho las cosas, ¿no? Contra la cual, pues, con razón se dirige al marxismo, ¿no? No hay que ver las grandes personalidades de la historia, no son ellos los que hacen las gestas, ¿no? Es mucho más grande aquello que se requiere para un proceso histórico tan llamativo, pues de siglos. Es verdad que Unzaga está incorporado en el ortograma del Imperio Español, y a lo que voy, perdón que me estaba perdiendo un poco, pues decimos que en ese contexto en el que se estaba produciendo la rebelión de las 13 colonias contra Inglaterra, pues evidentemente España apoya esa rebelión, le interesa. Inglaterra es su enemigo, los propios ingleses están intentando arrancar lo que puede de ese territorio del imperio por todas partes, por toda América del Sur, en el Caribe. O sea, los ingleses intentan practicar la rapiña territorial de la manera en que le dejamos, en la medida en que no presentamos la defensa necesaria, y cómo España, ante esa rebelión de las 13 colonias, no iba a apoyarlo. Bueno, pues bien, en este contexto, y es lo que digo, me llama la atención que esta investigación no se haya puesto de manifiesto con más relevancia, las cartas que Unzaga mantenía con Washington y su general Lee han demostrado, quienes las han estudiado, que son dos historiadores malagueños, Francisco Cazorla Granados y Rosa García Baena, pues digo, han demostrado que Luis de Unzaga usó por primera vez el nombre de Estados Unidos, y que a Washington le pareció muy bien el nombre. O sea, así, sin más, o sea, Unzaga le dice, me parece muy bien tal, que estos Estados Unidos, tal. Y Lee recibe la carta, se lo comenta a Washington, Washington le dice, pues me parece muy bien ese nombre. Y bueno, pues las cosas son así. Estados Unidos, el propio nombre del país, no vamos a decir que sea español, porque tampoco podríamos decirlo, pero esto no hace falta. De hecho, yo creo que Américo Castro ahí nos ha bajado los humos, y si los tuviéramos, pues nos los bajó al decirnos que el término español es provenzal, proviene del provenzal, cosa que es lógica, porque son los que ven desde fuera a otros que en el contexto en el que se está fraguando algo allí
al otro lado de los Pirineos, pues desde la Provenza dijeran, estos, los españoles. Entonces, siempre suele ser un tercero externo el que da el nombre a las cosas, suponiendo que entonces no tuviéramos que decir, es que nosotros pusimos el nombre. Bueno, a George Washington le pareció bien. Unzaga podía haber dicho eso y les podría haber parecido una tontería. Hasta entonces se llamaban las 13 colonias y dejaron de ser las 13 colonias y empezaron a llamarse Estados Unidos de América y ahí se ha quedado, ¿vale? Entonces quiero decir, vamos a decir lo que no nos deben, que esto es una forma absurda de plantearlo, ¿no? Sino pues cómo son los hechos, cómo van sucediendo los acontecimientos y en qué medida pues España tuvo en esa independencia un papel muy importante a la cual no se le da la relevancia suficiente, hasta el punto de que esta investigación, resultado de dos historiadores españoles malagueños que publicaron el libro en 2019, de hecho la Real Academia de la Historia, si vais a La Voz, si vais a la entrada de Luis de Unzaga, ahí lo cuenta, o sea, que la Real Academia de la Historia Española se ha hecho con el conocimiento de esta información y esto, pues digamos que cualquiera que esté en estos asuntos, pues lo debe conocer. Pero yo he planteado un poco así, algunas personas estudiosas de los asuntos de Estados Unidos, tampoco lo tienen como muy reconocido, ¿no? Bueno, pues en este contexto de esta guerra, por supuesto, digo, a España le interesaba que Inglaterra perdiera, y de hecho es una guerra entre España e Inglaterra. Entonces, esto es otra idea importante. Lo que está sucediendo entonces en América, aunque sea el norte, que no tenemos que verlo como un territorio en el cual España no tenga que ver, no, es que el virreinato de Nueva España prácticamente llega hasta Alaska. O sea, el español, y lo podemos decir así, se habla desde la Patagonia hasta Alaska. Así. O sea, Estados Unidos hoy es el segundo país hispanoparlante del mundo. Por supuesto, España está por debajo. El primero es México, el segundo es Estados Unidos. Y la proyección del crecimiento de esta población y de la lengua, entonces, claro, no se trata solamente de si es académico, si es vulgar, vale, en esas disquisiciones ya podemos entrar, ¿no? Estos que hablan español, luego realmente, académicamente, estudian en inglés. Bueno, el hecho es que actualmente más de 50 millones de personas en Estados Unidos hablan en español y la consideran su lengua materna y además no quieren desvincularse de sus raíces, cosa que hacen valer no solamente con su resistencia, en esa medida el trabajo de José Chu, que está aquí presente, pues nos interesa tanto, porque claro, esto no deja de ser una resistencia contra algo que es la cultura dominante en inglés, pero que pues de alguna manera pues no hay más remedio que reconocer que tal es la potencia del español, que se han hecho un lugar muy importante. Entonces se trata de ver esto, ¿no? No decir que Estados Unidos vaya a ser hispano, porque claro, esto sería la tesis panamericanista, pero al revés, ¿no? O sea, sería como el destino manifiesto de los ingleses, pero visto desde el punto de vista hispano. No, tampoco vamos a decir eso. La realidad, y por eso había yo traído a colación las distintas acepciones de nación, es que actualmente es una nación integrada. Es una nación integrada dentro de un imperio. Entonces, no tenemos por qué ver solamente los conceptos de imperio, los conceptos de nación, tal como están acuñados o pensados, sobre todo, yo creo, según los estudiamos, pensando en el Imperio Romano, pensando en España, por supuesto, sino que también los tenemos que ver actuar en el presente. Y en la medida en que estas naciones, que forman parte de una nación política, pues son, por supuesto, ya civilizadas, podríamos poner en duda que pudiéramos usar este concepto, pero yo creo que no, porque de hecho los imperios van siempre deglutiendo a otras sociedades, sean estas imperiales o no lo sean. La cuestión es que aquí el hecho de que esto que podríamos decir una nación étnica integrada dentro de Estados Unidos, que es la comunidad hispánica, no quita para que como tal herencia española se pueda reconocer y tenga su fuerza y su pujanza y con la cual hay que contar. Es decir, no se puede adoptar la ideología, diríamos, inglesa o WASP, de que son un elemento externo, extraño, en absoluto.
A lo mejor, pero ya digo que nosotros no tenemos esa posición, podrían ser ellos los externos, ¿no? Y haber España impedido, por ejemplo, que hubieran podido ganar la guerra contra Inglaterra si no las hubiéramos apoyado. Pero esto es absurdo, o sea, es una contrahistoria que no tiene sentido plantear, porque el hecho es que fue como fue y estábamos entonces, ¿no?, en esta guerra de la independencia. El nombre de Estados Unidos fue adoptado así, ¿no?, de esta manera y con este sentido de colaboración total, de George Washington, el general Lee, tal, o sea, pero a un nivel familiar, amistoso, quiero decir, incluso, pero esto ya serían derivaciones en las que no queremos entrar, pues se dice que el origen de la CIA está en torno al Mississippi por los espías que utilizaba, ¿no?, con los que colaboraba para que, esto era importante, Inglaterra no supiera que España estaba apoyando a los rebeldes. Les mandaban de todo, o sea, pólvora, mantas, comida, todo, dinero. De hecho, además es curioso que es un reducto familiar realmente limitado, ¿no? Y por lo visto el primo de Unzaga, que es Diego Gardoqui, de Bilbao, pues era el banquero que estaba financiando la guerra a los rebeldes. Claro, entonces es eso, ¿no? Son 3, 4, tal, pero una gente que está ahí moviéndose y que está financiando a los rebeldes y que verdaderamente se convierten en los ganadores de una guerra que hace que Estados Unidos se constituya como tal nación política. Entonces, un personaje que yo no tenía en absoluto presente y que me lo ha dado a conocer este poeta, ¿no? Luis Alberto Ambroyo, lo he presentado como argentino, lo cual ya es suficiente, escritor de este ensayo, pero bueno, él es poeta, es miembro, por cierto, no lo he dicho, también es importante, es miembro de la Real Academia Norteamericana de la Lengua Española, que por supuesto existe. O sea, en la Academia de la Lengua, allí donde se habla español, en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, existe esta Real Academia de la Lengua y es miembro de ella. Bueno, pues como decía, me ha dado a conocer Luis Alberto Ambroyo el hecho de que Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, como decimos, estas relaciones son de amistad, son personales, pero claro, no dejan de estar haciendo la guerra y tienen unas conexiones que luego, claro, históricamente son sorprendentes, ¿no? Pues como digo, Thomas Jefferson tenía una consideración sobre el idioma español que trae a colación Ambroyo en este libro y que a mí me ha sorprendido y que realmente quiero dársela a conocer. O sea, él, claro, se le presenta estos autores que, por supuesto, vienen a dar esta idea, ¿no?, de que la fuerza de lo hispano en Estados Unidos es tal que ya desde el principio se veía venir esa fuerza, vale, podemos decirlo así. De hecho, pues Thomas Jefferson consideraba que había que estudiar español, que había que conocer el español y que él ya no solamente fuera un lector del español, que aprendió, creo recordar, con el Quijote, sino que era un amante del Quijote, recibió de la Real Academia Española, en 1700 y pico, una edición del Quijote, lo guardaba como un tesoro, pero es que es realmente muy, ¿cómo decirlo? Pues emocionalmente muy, muy bonito el ver cómo él recomienda a su sobrino, a sus hijas, el estudio del español. Entonces hay algún fragmento de alguna carta sobre la lengua española de Jefferson que se lo quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, su formación. O sea, ellos de alguna manera están pensando, esta nación incipiente, ¿qué bases culturales son aquellas de las que parte? Y podían tener una idea un poco, vamos a decir así, universalista, ¿no? Pues tenemos que tener una nación de naciones, todas las lenguas, pero claro, el papel del español era muy importante, ¿no? Y en este caso lo vemos claro cuando le dice, por ejemplo, a un sobrino, pero también hay recomendaciones del mismo tipo a sus hijas, y por lo que ahora vamos a ver de la Biblioteca del Congreso, más todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, esta dice, 10 de agosto de 1787, hay que tener en cuenta que Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y que entonces esto pues ya estaba en marcha, ¿no? Pues a su sobrino Peter Carr le escribe: español, préstale mucha atención y procura adquirir un conocimiento exacto del mismo. Nuestras relaciones venideras con España y la América hispánica harán que la adquisición de este idioma sea muy valiosa. La historia antigua de esa parte de América también se ha escrito en ese idioma. Esto es lo que nos interesa. Ellos reconocen
que la historia de su país también se ha escrito en español. Te envío un diccionario. 2 años antes, de todas maneras, ya le había dicho: nuestra conexión futura con España hace que el más necesario de los idiomas modernos después del francés sea el español. Cuando llegues a ser un hombre público, tendrás oportunidad de utilizarlo y la circunstancia de poseer tal idioma podría darte una situación de preferencia frente a otros candidatos. Pero luego tiene otra frase aún más interesante, de 1788, que dice: aplícate al estudio del idioma español con toda la dedicación que puedas. Él y el inglés, que cubren casi toda la superficie de América, deberían ser muy bien conocidos por cada habitante que intenta mirar más allá de los límites de su finca. Entonces, esta idea de mirar más allá de los límites de su finca es una imagen muy de la idea del imperio, ¿no? Es decir, tienes que mirar lo que hay fuera, tienes que mirar más allá de los límites de tu frontera. Entonces, claro, el español y el inglés. Bueno, pues esa es la realidad actual de los hispanos. Y en la medida en que no, utilizando los conceptos del materialismo filosófico, ¿no? En la medida en que no forman parte tan claramente del poder ascendente, del poder descendente, sino del ascendente, que no están en el núcleo del poder político, pero sí que son un poder político muy importante como tal fuerza social, pues de hecho ese poder lo tienen los hispanos antes que los anglos ideológicamente, pues como diríamos, que adolecen de su propia debilidad al pensar que hay que hablar solo en inglés. Porque de hecho se dan cuenta de que necesitan el español. Esto es otra anécdota. Por lo visto fue Clinton el que dijo: seré el último presidente de Estados Unidos que no hable español. Luego, bueno, han balbuceado alguna frase y demás. No es que hablen español ellos, los presidentes, pero sí tienen ya, por supuesto, gobernadores, miembros importantes. Claro, entonces lo del poder ascendente y descendente realmente incluso es dudoso, porque claro, ¿por qué tenemos que considerar el núcleo del poder político en representantes como tan claramente del poder ejecutivo? Pues no necesariamente. De hecho, en este libro, el último capítulo está dedicado a los hispanos en las diferentes profesiones, porque claro, realmente este libro está dedicado sobre todo a los escritores de poesía, de prosa, de teatro, pero también a los medios de comunicación. Es sorprendente, claro, para nosotros es sorprendente, pero no debería serlo. Es sorprendente pues la cantidad de televisiones que hay hispanas, ¿no? Como todas las cadenas tienen que tener su cuota dedicada al español y demás, pero en el último apartado ya se dedica a personas que están ubicadas en lugares importantes, digamos, del poder. Y entonces, claro, es normal que la primera que aparezca aquí, además con una foto así y tal, es la primera hispana mujer de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Que se llama Sonia Sotomayor. La tengo aquí porque, claro, es que el capítulo se inicia con la foto de la señora, ¿no? Entonces, esta idea de ese poder ascendente que llega a esos lugares del poder político, que se puede decir que forman esa ramificación de los poderes, pues, digamos, una dispersión del poder hispano prácticamente en todas las ramas, nos hace tener presente que, claro, no podemos pensar solamente en los hispanos, como digo, como una nación integrada sin lugares de poder, no, en absoluto. Realmente lo tienen, ¿no? Y, como digo, el español les acompaña. Los propios universitarios, los estudios que hay sobre el español, claro, cuando se dice todavía el segundo idioma en Estados Unidos no tiene una cuota muy importante, por lo visto ni siquiera un cuarto de los estudiantes de secundaria tienen un segundo idioma, lo cual es llamativo en un país como Estados Unidos. Si es que es verdad que lo reconocemos como la cabeza del imperio, debería, por supuesto, haber mucha más enseñanza bilingüe, pero eso no quita para que, claro, la universidad, el idioma más demandado sea el español y que sea pues el segundo idioma en la práctica, ¿no? Como hemos dicho, pues es un país en el que la mayor parte de los habitantes entienden que en Estados Unidos hay 2 idiomas, el inglés y el español. Y la política del only English no está surtiendo efecto, no pueden, digamos, con esa fuerza. Bueno, esto
por lo que toca a esto que decimos de la lengua, ¿no? El poder de la lengua y cómo es que se tiene que hacer ver el hecho de que si España va a pervivir en su lengua, desde luego los Estados Unidos tiene una pervivencia más que asegurada. De hecho, las proyecciones que se dan para esta población es la de que si actualmente, decimos, están superando ya los 50 millones, casi cerca de los 60, para 2050 serán 130 millones. 130 millones de hispanohablantes. El mismo nombre de este libro me ha hecho ver dentro, que también lo usa, por cierto, el propio título de Francisco Moreno Fernández, La lengua de los hispanos unidos de América, se habla de, así, ¿no?, hispanounidenses, en lugar de estadounidenses. Bueno, que no deja de ser una broma, un juego de palabras, pero lo usa mucho, ¿no?, Ambrogio, esto del hispanounidense. Bueno, pues el personaje con el que hemos empezado, Thomas Jefferson, como ya digo, padre de la patria estadounidense y demás, pues llama la atención por esta preferencia que tenía. Pero se me ha olvidado decirles lo que representó este interés suyo por el español y por la literatura española al dejar en herencia a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la que actualmente se llama la División Hispánica de la Biblioteca, que además fue quemada por los ingleses en la guerra de 1812. En 1814 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos fue quemada por los ingleses, así. Entonces a Jefferson le dio tanta rabia que cedió su biblioteca personal y constituyó la División Hispánica del Congreso, siendo claramente en ese momento en el país, claro, pues la mejor biblioteca sobre español en Estados Unidos. Pues se ha conservado, ahí están esos 6.000 y pico volúmenes, supongo que se habrán engrosado y lo ideal es que pudieran estar los libros de Gustavo Bueno en esa biblioteca, ¿no? Igual dentro de poco puede ser, ¿no?, que se encuentre. Otro personaje que a mí me llama la atención, que ya es más conocido, pero que forma parte de estos primeros autores de lo que es el concepto de la nación hispánica, es Walt Whitman, que claro, también recoge Ambrogio. Es más conocido, también he hablado de él en otra ocasión, pero realmente al ser tan llamativo esto que dice él del elemento hispano en Estados Unidos, pues yo creo que merece la pena repetirlo, ¿no?, aunque ya lo haya dicho en otra intervención mía, a propósito de la celebración de la fundación de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Le invitaron a escribir un poema sobre la ciudad y él no pudo hacerlo, pero envió una carta. Entonces, en esa carta, algunos, entre los cuales se encuentra Ambrogio, pues ven este ideal, ¿no?, de lo que será el futuro de los Estados Unidos, o de lo que entonces era ese ideal y que ya es hoy presente, ¿no? Entonces, simplemente destaco una parte de esa carta, la más llamativa, pero que realmente si la leen entera es interesantísima. Porque el propio Walt Whitman, claro, considerado un poeta y demás, pero que muchas veces, yo creo que esto es un prejuicio de los que cultivamos la filosofía, parece que los poetas o los literatos no van a presentar ideas políticas en sus obras y claro, nada más lejos. En esta carta yo creo que se puede ver claramente la idea de las fases, ¿no?, de imperio generador y depredador de Estados Unidos, porque habla de cómo ha llegado el momento de tener, por decirlo así, pues como un sentido espiritual para Estados Unidos que no lo tiene y que él espera que se encuentre en este elemento hispano. Entonces, lo dice así, dice: el carácter hispano le va a proveer algunas de las partes más necesarias a esa compleja identidad americana. Ningún origen muestra una mirada retrospectiva más grandiosa en términos de religiosidad y lealtad, o de patriotismo, valentía, decoro, gravedad y honor. Con respecto al origen hispano de nuestro suroeste, es cierto que no hemos ni siquiera comenzado a apreciar el esplendor y el valor excelente de este elemento étnico. Y decimos, este elemento étnico, sí, no tenemos por qué rechazar esa idea. Dentro de la nación étnica está la nación integrada. ¿Quién sabe si ese elemento, como el curso de un río subterráneo que gotea invisiblemente por 100 o 200 años, o sea, más o menos, lo que se ha cumplido, emerge ahora con un fluir más extenso y una acción permanente? Bueno,
es lógico que esta carta, aquellos que están interesados en hacer valer el poder de lo hispano, la destaquen y en todas sus conferencias, en todas sus presentaciones la saquen, ¿no? Como hago yo. Bueno, pero aparte de Whitman, que como ya digo, es más conocido, quizá lo sea menos, o por lo menos yo creo que son cosas desconocidas porque los propios Estados Unidos lo están haciendo ahora. Lo cual, a ver, también es interesante por el hecho de que, esto lo ha dicho Elvira Roca Barea y bueno, Gustavo Bueno, por supuesto, antes, que esta historia está por hacer. O sea, que realmente en la medida en que hay que purificar la historia universal del elemento negro legendario, intentar hacer ver verdaderamente, ¿no?, el papel de España en esta historia, pues en Estados Unidos está pasando lo mismo. En Estados Unidos los historiadores están viendo estas fuentes, estos historiadores españoles, estas crónicas, estos autores, ¿no?, digamos, españoles, que les hace ver el pasado de su país y lo quieren conocer, ¿no? No, tampoco tienen el prejuicio de, no, porque está escrito en español, no, lo traducen. Entonces, Huntington, Archer M. Huntington, claro, no, Huntington, el ideólogo del WASP, ¿no?, yankee, que habla de la amenaza hispana, no. Archer M. Huntington es un hispanista de finales del 19 que tuvo como principal ocupación de su vida, pues, estudiar sobre España. Era un enamorado de España y su objetivo cumplido fue hacer un museo no de España, de lo hispánico. Él quería tener en Nueva York un museo que recogiera toda la riqueza de América. Además, con esta idea también tan interesante de que España se ve en América, no solamente en la nación española. Y como digo, es interesante por el hecho de que además hay que ponerlo frente al típico pues marchante de arte rico estadounidense que viene a España, se lleva todos los cuadros que puede, digamos, hace ese nuevo rico estadounidense que quiere recoger de España ese pasado histórico, digamos, lo lleva a su país, muchas veces pues en ese plan tan hortera, ¿no? Pues tipo Hearst, o bueno, como cualquier expoliador, pues como el propio Napoleón, ¿no? No hace falta pensar en estadounidenses, pues los franceses. Huntington verdaderamente tenía un interés por ir contra la leyenda negra, ¿no? Y de alguna manera destacar qué era España. Y de alguna manera lo dice, ¿no?, porque considera que es un elemento de su propio país. Es que tenía personalmente todas las condiciones para poderse dedicar a estudiar, porque era un heredero riquísimo, cuyo padre había hecho una cantidad de dinero increíble, pues claro, en esos momentos, ¿no?, a finales del 19 en Estados Unidos, pues el padre era el rey de la mantequilla, ¿no? Se hizo riquísimo con su negocio de la mantequilla, con los ferrocarriles, y de hecho se pudo pasar toda su vida dedicándose a lo que más le gustaba, que era la historia de España. Por supuesto, vino a España, la visitó, y este cuaderno de viaje por el norte de España además tiene el interés de ser por el norte, por ir en contra de la idea típica romántica del sur, de encontrar, pues bueno, en la andaluza, la típica imagen de España, ¿no?, ligada a esta visión romántica, ¿no? Le interesa ir a Galicia, a Asturias, a los Pirineos, estuvo por Aragón y demás, y con este amor que digo, logró reunir en este museo, que fue como el objetivo de su vida, pues todo lo que pudo sobre lo hispánico, desde monedas, cerámica, cuadros, todo lo que pudo. Lo que quería realmente era como reunir toda la riqueza de lo español, lo hispánico en Nueva York, y lo consiguió. O sea, de hecho, le llevó toda la vida, lo consiguió, y es una institución que está abierta. Tiene interés la traducción de este libro que acaba de tener lugar por la editorial Gadí, pero es que además se ha renovado, por decirlo así, la institución, y de ser la Hispanic Society, perdón que no he dicho el nombre todavía, él lo nombró así, ¿no?, Hispanic Society. Pues este concepto de society, de sociedad, tenía un matiz elitista, tipo club, que lo han querido hoy en día, hace 5 años, en el prólogo de la autora que lo da a conocer, Soledad Maura, lo dice, ¿no? Hace 5 años se ha renovado y se ha convertido en un museo y biblioteca, para que esté más abierto al público. Estoy segura
de que este poder de lo hispánico ha hecho que esta institución se recupere y haya cobrado nuevos bríos y se haya querido abrir al público, convirtiéndolo en un museo, una biblioteca, en lugar de en una sociedad que parecía un club un poco selecto, porque por supuesto, hay que pensarlo, finales del XIX, principios del siglo XX, pues Huntington era un riquísimo heredero que estaba en contacto con una élite intelectual a quienes les podían interesar estas cosas, pero no era algo muy masivo, ¿no? De hecho hoy pues tendrá que serlo, ¿no? Me lo imagino, no sé realmente, me gustaría ir a visitarlo, pero para que vean cómo lo cuenta esta mujer en su prólogo, en la presentación, dice, desde el 2023, o sea, realmente muy poco, ¿no? La Hispanic Society of America está totalmente reformada tras 5 años de obras y tiene una vitalidad y una programación que no conocía desde la época de los murales de Sorolla. Bueno, hay que decir, yo tuve la suerte de ir a la presentación de este libro, que tuvo lugar hace un par de meses en el Ateneo de Madrid, igual no llega, igual hace un mes, y que estaba no solamente Soledad Maura, que por cierto familiar de Maura, del político español, sino la bisnieta de Sorolla. Claro, es que Huntington fue el mecenas de Sorolla, o sea, nada menos. Claro, tú dices, bueno, un hispanista, sí, bueno, un amante de España, bueno, un friki ahí que recogía todo lo que podía de lo español. Bueno, realmente, ser el mecenas de Sorolla, ya solamente eso merecería un lugar en nuestra historia, ¿no? Pero si hay que decir algo más, aparte de la creación de este propio museo, ¿no?, de la Hispanic Society, es que él tradujo al inglés el poema del Mío Cid. Le llevó 10 años de su vida y además, por lo visto, era de lo que estaba más orgulloso. Y que fueron los mejores 10 años de su vida, lo reconoce así, ¿no? Alguien entregado verdaderamente a dejar en Nueva York un museo para que se recogiera esta historia de lo hispánico, pues me parece que hay que darlo a conocer. Ya, de alguna manera, ya estoy terminando, no sé el tiempo que llevo, pero me dejo algunas cosas, pero mi estrategia, si se dan cuenta, pues ha sido un poco, quiere ser la de dejarles hablar a ellos, ¿no? Es como el que inventen ellos de Unamuno, ¿no? Que inventen ellos, bueno, es que ellos se dediquen a la técnica, a la ciencia, que nosotros somos el espíritu, ¿no? Pues que inventen ellos. Pues aquí, que hablen ellos, que hablen de España, a ver qué dicen. Y claro, cuando los supuestos enemigos, que yo, pues claro, me acerqué así, ¿no?, pues con suspicacia, ¿no? Estos hispanistas me generan suspicacia, por supuesto. Pues la suspicacia se fue tornando en sorpresa y en el reconocimiento de darme cuenta, que yo creo que esta es la idea, de que, claro, lo hispánico está vivo, está más allá de España, muchísimo más allá de España, no solamente en Hispanoamérica, sino que estos estadounidenses que no pierden su nacionalidad, argentina, colombiana, puertorriqueña, mexicana, etc., reivindican en Estados Unidos el español y merecen que nosotros pues podamos estar ahí para recogerlo, reconocerlo y de alguna manera pues darles eso que se dice que los españoles es lo único que tenemos, que es el orgullo. Bueno, pero pues orgullo porque podemos, ¿no? Entonces, pues muy bien, esto es lo que quería decirles, nada más. Pues muchas gracias a Tilana y bueno, antes de abrir el diálogo al público te voy a plantear alguna cuestión. Y esa cuestión tiene que ver con ciertos nubarrones, ¿no?, que se podrían ver en ese horizonte, ¿no?, para los hispanounidenses, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, y lo hemos visto con la administración TEAM, ¿no?, como durante la campaña TEAM se hizo viral un vídeo en el cual está delante de un grupo de hispanos, ¿no?, y les dice en inglés que ¿cómo queréis que os llame? ¿Latinos o hispanos? ¿No? Y aplauden cuando en vez de latinos les llaman hispanos, ¿no? Y entonces parece que ITEAM, de hecho, sí ha ganado, según los estudios posteriores, es también por el voto hispano, ¿no? Que le ha apoyado mayoritariamente a él en vez de a Kamala Harris, ¿no?, en su momento. El problema es que llega a la Casa Blanca e inmediatamente lo que hace es cerrar todas las páginas web de la administración que se hacen en español, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en ese sentido, aunque estén los hispanos como una especie de vector ascendente, ¿no? Hay que ver hasta qué punto les van a dejar desarrollarse, ¿no? También, sobre todo, por otro problema, que en su momento en los encuentros que tuvimos en Almagro sobre estos temas que organizó la Fundación Gustavo Bueno, le planteé yo mismo a Frigiano, ¿no? que también está en estas cosas, ¿no? Y era el hecho de que hay ciertos estudios que dicen, sí, efectivamente, el número y tú has ido mencionando de la proyección a 2050 del número de hispanos, creo que has dicho 130 millones, dicen, sí, pero ojo que aquí hay un detalle, ¿no? Y es que ese número de hispanohablantes en Estados Unidos va aumentando por las nuevas oleadas de inmigrantes que llegan, no tanto por los que están ya allí, bueno, claro, porque las generaciones que están allí, la segunda, tercera generación, suelen aculturarse al ámbito WAPS anglosajón y entonces acaban dejando el español por el inglés, ¿no? Con un poco la idea de que el español es un lenguaje de inmigrantes de poco y se acaban aceptando el inglés, ¿no? Entonces, un poco como valorabas tú, pues estas amenazas, ¿no? Que pueden tener si efectivamente en algún momento, pues es un poco lo que decías de Clinton, ¿no? De ser el último presidente que habla español, ¿no? Hasta qué punto, si eso puede ser o efectivamente los anglosajones no lo van a permitir. Muy bien. Bueno, pues me alegro de que me hagas esta pregunta porque a lo mejor no lo he dicho tal cual. Yo me acerqué a este libro para responder a esta pregunta, la lengua de los Hispanos Unidos de América. Y se puede decir, en función del trabajo de este hombre, claro, Francisco Moreno Fernández, que la ley de hierro de la tercera generación no se cumple con los hispanos. Entonces eso es importante. Y claro, ¿por qué? Y es por lo que decimos, porque claro, es que no son inmigrantes, sin más. Es que no es algo volátil, que llegan a un lugar y tienen que aculturarse. Es que están en una tierra que ya identifican, aunque solamente sea por los topónimos. Quiero decir, si es que, ¿cómo tú vas a llegar a un sitio que se llama San Antonio y verte en el extranjero? O sea, si es que es de risa. O sea, tú coges el mapa y claro, California es el nombre de un gigante de las sergas de Esplandia, ¿no? De la novela de caballerías, porque claro, los españoles que iban por allí pues iban poniendo los nombres de las cosas que leían, entonces ya, California, no sé qué tal. Pero es que si tú vas al zoom del mapa y te pones a ver localidades pequeñas, realmente los topónimos, pues es que sí, los ríos, todos los pueblos están en español. Y claro, eso hace que esa historia que arrastran no se pueda decir que no se olvida, es que precisamente reivindican su origen y lo hacen con la fuerza que da pues, ese peso político, claro, que tiene la historia, es que hay que reconocerlo, porque la historia, cuando a veces se habla de la historia parece que es el pasado, no, si es que la historia es el presente, es que son esos nombres que están ahí, es que es esa lengua que está viva, que está ahí, y sucede que es verdad que el español, si se consideraba lengua de inmigrantes, fue en un momento, pero eso ya no es así. O sea, ya el español se está considerando una lengua del propio país. Porque claro, es que es muy difícil ver eso cuando son los propios profesores universitarios, que son hispanos, que cultivan el español y su patrimonio cultural, cuando hay asociaciones de hispanos de todas las profesiones, cuando hay tantísimos periódicos en español, tantísimas cadenas de televisión, quiero decir, de hecho, parece que los datos que dan aquí es del 70% de las familias hispanas hablan en español en su casa. Luego el inglés es la lengua en la que se manejan de manera oficial. Sí, pero claro, es una familia que no pierde las raíces con sus países de origen y que reivindican ese pasado como algo que no quieren olvidar. Entonces, en el fondo, esta idea así que la ley de hierro de la tercera generación no se cumple con los hispanos, este autor la expresa tal cual. No podemos saber lo que va a pasar, claro, lógicamente, pero de hecho las proyecciones de hace décadas han quedado cortas, o sea, ha sido mucho más pujante el poder de los hispanos de lo que se pensaba y bueno, pues está bien, ¿no? Pero había otro matiz en lo que me habías dicho. Lo de Trump, a lo mejor la administración.
no sé. Bueno, no sé si te he contestado, si tú estás satisfecho. Número de hijos. Número de hijos, claro, la demografía, es que eso también. O sea, así, dato, 1 de cada 4 niños es hispano. Claro, tienen más hijos. Y claro, y eso es lo que hace que de aquí a 2050 se hable de 130 millones. Pero es que además, esto es muy importante, hay estudios hasta de salud, por su forma de vida. Tienen más años, tienen más longevidad. Porque son menos alcohólicos, que hay que reconocerlo. O sea, hay costumbres, digamos, saludables en el mundo hispánico y hace que se está midiendo hasta eso a nivel sanitario. Duran más, tienen mejor vida, tienen hábitos menos dañinos o saludables. Y bueno, pues claro, que crecen más. Pues abrimos el diálogo al público. Hay una primera palabra pedida de José Luis Pozo Fajarnés. Hola, alusiones. Muy bien, nada, pero bueno, vamos a discutir un poco, por lo menos, es decir, de hijos, ¿no? Sí. La verdad es que, en relación a lo que habéis dicho ahora al final, yo no sé cómo consiguen vivir más los mexicanos con lo mal que comen. La comida mexicana me parece un bombazo para el estómago y para todo, pero bueno, seguro que se beben menos, ¿no? Beben cerveza más suave y eso, ¿no? La cornita. Bueno, he ido apuntando cosas y voy a seguirlas, porque quería... Muy bien. ¿Vale? Sí, claro. Tú me dices lo que te Claro. Bueno, primero yo quería decirte que no soy tan optimista en el tema este no soy tan optimista. Creo que la cosa puede enconarse, como estamos viendo además ahora últimamente, ¿verdad? Bien, vamos a ver. En relación a lo que has comentado, ¿no? De que es previa la revolución, bueno, la consolidación de Estados Unidos como nación política, vamos a decir, antes que la francesa. Yo lo matizaría porque creo que incluso hasta ahora, ¿no? Desde 1776, la derecha americana tiene trazas de derecha primaria. Porque, bueno, esto desde luego que es para discutirlo. Es que incluso su democracia lo que eligen es a un presidente que además no se ha despegado del altar, porque el protestantismo es que tiene unas características muy distintas, ¿no? Al cristianismo europeo. Bueno, europeo es el protestantismo, pero vamos, es que los presidentes nunca se han desligado del altar, por así decir, ¿no? Cuando fue Zapatero, aunque era tan ateo, ¿no? Él, ¿no? Como decía, tuvo que hacer el desayuno de la comunión, no sé cómo se llamaba, ¿no? Con el presidente Obama, ¿verdad? Bueno, el caso es que nunca se desligan de sus creencias religiosas. O sea que el trono de altar así, aunque sea como una especie de impronta que tienen ahí desde entonces, pues no la han separado. Y cuando salió un presidente católico lo que hicieron fue matarlo, ¿no? Quizá porque, como era católico y el papado estaba de la mano, ¿no? De los comunistas, pues dijeron, se nos mete un comunista, vamos a acabar con él. Aunque haya otros argumentos que digan por qué mataron a Kennedy, entre otros por el tema del tesoro y tal. Bueno, en fin. Ahora, una de las cosas que dice el presidente WASP por antonomasia, aunque yo creo que todos los presidentes han sido WASP, que no ha habido ninguno que no fuera blanco, anglosajón y protestante, que yo sepa, salvo Kennedy. Kennedy y su hermano Biden, lo que pasa es que es vamos a ver, Obama era protestante y Biden era un catolicismo absolutamente modernista, o sea que ya ha abrazado el protestantismo, podríamos decir, ¿no? Como le pasa a la Iglesia en la actualidad. No es lo mismo, si me permites terminar, disculpa que te doy la palabra, no es lo mismo el catolicismo del año 60 que el catolicismo del 2025, en absoluto, no tiene nada que ver. El catolicismo de los años 60 era muy peligroso para Estados Unidos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien. Lo que quiero decir es que Trump está llamando animales a los hispanos. Yo lo he oído en la radio, según parece, lo ha dicho varias veces, ¿no? Son animales, que es lo que decían pues en el siglo XIX, pues los WASP, ¿no? Pues cuando alrededor de Nueva York hicieron estas dos instituciones, pues para que no se pudieran reproducir los que no eran anglos, protestantes y blancos, ¿verdad? Bien. O sea que yo no soy tan optimista, ¿no? Creo que hay un choque, pero bueno, déjame, termino y eso. Has dicho ya cosas que has aclarado, ¿no? El tema de la tierra robada y tal, que yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, luego,
cuestión por apuntar a lo que ya has dicho perfectamente, ¿no? Carlos III le declaró la guerra a Inglaterra, y esto solo es una anécdota, pero creo que es interesante. Los ingleses, para que no entraran en guerra a los españoles, les ofrecieron el peñón de Gibraltar. Lo sabías, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, ya no está pasando. Bueno, lo que está pasando ahora con el peñón creo que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Bien. Bueno, el hecho de que en cuando se independizan, aunque estaban muy cerca de lo español, enseguida lo que hicieron fue enfrentarse a él, porque el gran enemigo era España. Ya en Inglaterra, desde luego, que había sido vencida, sigue siendo enemigo, pero el enemigo que tienen en las puertas es España. Y por eso, pues, desde ese momento hasta ahora, pasando por el intento de hacer protestantes a los católicos hispanoamericanos, es una constante lucha de religión que está inmersa en la dialéctica de estados, en la dialéctica de imperios, que creo que está presente, ¿no? Y que incluso, desde mi punto de vista, está interna en los Estados Unidos. O sea, que veo difícil que se dé esta armonía, ¿no? Que creo que he visto en tu discurso, ¿verdad? Que yo no la veo clara, ¿no? Esa armonía. Bien, a ver, termino enseguida, Bueno, el Huntington el que es absolutamente defensor, ¿no? Él incluso le llama identidad, la identidad americana, la esencia de lo americano. Bueno, esencia no me gustaría decir, no es el término, creo que ni siquiera lo usa, es precisamente el protestantismo. El protestantismo y, bueno, y la lengua inglesa inciden más cosas. Samuel Huntington, claro, el tipo que escribe esto lo escribe el que escribe en el año 80 ¿Quiénes somos? Sí. Que luego lo resume con el reto hispano, ¿verdad? Sí. En parte el libro que luego yo escribí, que por ahí lo tengo, que traigo uno, Carlos, es una contestación a Huntington, pero aceptando lo que dice Huntington, pero poniéndome del lado de los hispanos, claro, en vez del lado de los racistas. Y termino enseguida, En parte Huntington lo que está diciendo es lo mismo que decía de Molins a finales del siglo XIX, cuando señalaba que los anglosajones son superiores a los hispanos. Vamos, es la misma, ¿no? Ese famoso libro de este Franchute, asqueroso, ¿no? Tan asqueroso como el conde de Gobineau, por decir otro francés despreciable. Bien, bueno, y el tema es que esta forma de querer mantener los Estados Unidos ordenados por los WASP, y con esto termino, ejemplos de cine o de literatura. Yo es que he leído algo de literatura americana y lo que dicen estos ensayistas, ¿no? Que ha recuperado, que me parece interesantísimo, ¿no? Pero que igual llega a poca gente, sin embargo no se lee, y esa literatura es la que llega a todo el mundo, o el cine. Un ejemplo y termino. En el 2024 le dan el Oscar a Oppenheimer, una película absolutamente individualista, pues que es lo que supone ser americano, pero pues como es un WASP, ¿verdad? Se presenta a La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que es una película que tiene pues esa forma de ser católica con la que se construyó la parte, incluso parte de Estados Unidos, que es lo que han tratado de borrar estos WASP, ¿verdad? Y que siguen tratando de borrar, precisamente con este ejemplo que te estoy diciendo. ¿A quién le dan el Oscar a la película extranjera? Pues se lo dan a esta película sobre la vida de Rudolf Host, el que tenía el director de Auschwitz, ¿no? Que parece ser que iban a criticar lo que él moralmente, lo que le dirigía moralmente, que es el imperativo categórico kantiano, y lo que hacen es salvarlo. O sea que yo creo que es una constante lucha de religiones que está presente constantemente para que los que viven en Estados Unidos siempre vean que lo mejor es ser protestante, porque es los que han construido América, los que van a conquistar el mundo, el destino manifiesto y todas esas cosas. O sea que lo que quiero transmitirte es que no soy optimista. Sí, ¿no? sí. Vale, te contesto. A ver, yo no pretendo ser optimista, yo lo que no quiero es... a ver, ¿cómo decirte? Lo que no quiero es quitarles el mérito a lo que han conseguido los hispanos. O sea, quiero decir, yo estoy con los hispanos que marcan su posición en Estados Unidos y han hecho que ese poder se establezca con tal fuerza que no tengan más remedio. A ver,
esa élite de la cultura anglosajona, vamos a decir, que reconocer que forman parte del país. Y lo cual es que tampoco nos lo tienen que conceder. Es que de hecho, como digo, pues la fuerza se demuestra andando. Entonces no es que yo sea optimista, lo que no puedo es que, como digo, ese ejercicio de ciudadanía, llámalo como quieras, ¿no? Ese ejercicio de defensa de lo hispánico en Estados Unidos parezca, no sé, caer en saco roto. Porque yo no creo que tú y yo en el fondo estemos en desacuerdo, solamente que tú manifiestas, digamos, los ejemplos del racismo y yo me fijo en aquellos otros que no son racistas y que, digamos, luchan contra ese racismo. Entonces, si tú te vas dando cuenta de la evolución del país, es que necesariamente hay que reconocer que el WAS ha perdido, pero no te digo definitivamente, yo no sé lo que va a pasar, pero es que no han podido convertir el país en un país de protestantes en absoluto, ¿no? O sea, lo que me dices, por ejemplo, del trono y el altar, ¿no? Que el concepto de nación política tú no lo ves claro, pero a mí me parece que eso impediría llamar nación política prácticamente... Los primeros años, Bueno, los primeros años, pero es que... Pero esos primeros años lo has trasladado al presente, ¿no? O sea, dices tú, nación política, los primeros años, pero... Como impronta. Pero entonces España tampoco. Por los primeros años, claro, la Pepa dice que la religión es la católica. Claro, nosotros con el artículo número 1 o número 2 nos maravillamos, ¿no? Españoles de ambos hemisferios. Pero luego dice que la religión es la católica por siempre jamás. Entonces no vamos a decir que la Pepa es la Constitución liberal española. Claro, es que si tú te pones con ese rigor de alianza entre el trono y el altar, prácticamente no hay democracia que lo admita. Es más, si vemos esa vinculación de la religión precisamente con el imperio, lo entendemos. Esa es la cuestión. O sea, nosotros, yo creo, ¿no?, que podemos decir que esa apelación a Dios es por el imperio, por Dios hacia el imperio. O sea, claro, in God we trust. Sí, ¿por qué? Bueno, Dios está con nosotros, claro, porque en el fondo lo vamos a demostrar cumpliéndolo, pero no deja de ser una utilización política de la religión. Que sucede que, como de hecho la religión católica es la más importante en Estados Unidos, porque es el número de católicos es superior al de las diferentes ¿cómo se dice?, confesiones protestantes que no están unidos, que están enfrentados entre sí. No hay más católicos que reformados. Sí. No es que haya más católicos que reformados, es que la primera religión del país es la católica, porque al estar los protestantes divididos no se pueden tomar en bloque, que nosotros tenemos un concepto negativo del que no es católico, le llamamos protestante, pero es que ellos entre sí se llaman de diferentes confesiones y en el fondo son enemigos unos de otros. Entonces es su problema. Es como lo de Trump, que los llama, pues es su problema, porque no lo son. Entonces, es lo que yo quiero de alguna manera subrayar, que la ideología es una debilidad. Y es, por ejemplo, una cosa que he visto en tu libro y que te he escuchado decir que han utilizado la ciencia para justificar su racismo. Claro, eso que te quiero decir, es que no han utilizado la ciencia, es que la ciencia nos da la razón a nosotros. Es que la mezcla biológicamente siempre es positiva y las razas puras pues no duran un minuto. Entonces, al final, si utilizan la ideología, peor para ellos. Si les llama animales, peor para ellos. O sea, además me ha llamado la atención, esto la verdad es que lo estoy colando un poco de rondón, no tiene que ver con lo que me has preguntado, pero sí por lo de la nación política, que estas protestas contra Trump, lo habréis visto vosotros, tienen el cartel, ponía No King. Tú fíjate, ¿no? Y dices, no rey, le identifican con un rey. ¿Por qué? Porque son republicanos de nacimiento. Porque ellos están contra esa idea del rey que nos domina el dictador, ¿no? Entonces ven a Trump como un rey, estando tan presente esa liberación de la monarquía que fue Inglaterra. Entonces, claro, Estados Unidos nace como república democrática, ¿no?, eliminando todo el resto de aristocracia, y yo creo que ahí el concepto de nación política es cercano al ideal, ¿no? No hay nobleza de sangre. Por cierto, muy hispano,
Porque esta gente, mira, uno de los hispanistas más conocidos, Loomis, que tiene un libro muy bonito sobre los descubridores españoles del siglo XVI, habla de la genealogía de la virtud. O sea, los españoles, de lo que les dotan a los estadounidenses, es de una virtud que no está en la sangre, sino en las obras. No me digas que no es... optimista, no, que sea optimista, es que precioso, es que es así, O sea, ¿quiénes son los descubridores? Gente que no es noble, que no son aristócratas, que son campesinos, que son gente que va ahí y se come el mundo. Y descubren el desierto de, yo qué sé, de Sonora y el otro, y el río Mississippi y tal, igual. ¿Y qué son? ¿Qué han hecho? Pues lo que han hecho. Entonces, tienen como un especial interés en la historia, precisamente por el carecer de esa ideología de la sangre. Yo, dicho a favor de los estadounidenses, ¿no? ¿Quién tiene el micro? Bueno. Perdón, pero es que me faltaba por decir una cosa, que José Chu me ha hecho varias. Entonces, no es que haya armonía. Si yo cuanto más enconado esté la situación, más razón me dan. Cuanto más protestas, cuanto más... Porque hay resistencia. O sea, si a mí lo que me gusta de lo que está pasando es que es justamente lo contrario de lo que pasa en España. A un hispano le dices que no habla en español y te dice tururú y te obliga en California a poner la educación pública bilingüe. Te obliga. ¿Por qué? Porque no se achantan. Aquí, en Cataluña, 25% de las redes mayores. Vale. Y si denuncia, ¿a quién denuncia? Estamos de acuerdo en eso. Al final claro, del libro es lo que estás diciendo. Al final del libro claro, pero entonces, cuanto más enconado, más a mi favor. Si no soy nada armonista, si al revés, es la idea de la sociedad política como una divergencia de capas total. Entonces, esa divergencia la vas a encontrar siempre. Y si resulta que el poder político es incapaz de asimilar a esa capa tan potente, eso es lo que no va a peor. pasar. Eso es lo que creo que no va a pasar. Que tú crees que no va a pasar, pero entonces todo lo que está pasando ahora sería como si fuera fantasmagórico. O sea, llegan a los puestos de poder, reivindican su lengua, celebran su historia, no quieren perder sus raíces. ¿Y qué van a llegar? A luego decir, bueno, sí, pero todo era una fiesta, se acabó. Es que no sé cómo terminará, pero no tiene visos de que esto sea una fuerza que vaya de repente a sofocarse fácilmente. Es más, si ahora mismo es la primera minoría étnica por encima de los llamados así, ¿no? Afroamericanos, claro, los afroamericanos no tenían la América hispana detrás, ¿no? África no era un imperio, entonces es muy difícil frenar eso. Pero tú lo que dices al final es que bueno, perdón, no tengo el micro. Sí, bueno, perdón. Luego, cuando me toque... Las películas, bueno, es que sí, son muchas cosas. Solo... No, lo que me has dicho de las películas, tantas películas puedes ofrecer a favor como en contra. Sí, o sea, yo creo que se pueden ver películas a nuestro favor, muchísimas. Vale. Yo sí tengo una pregunta y es respecto de todas las olas migratorias que ha habido y de toda esta relación de un poco de vaivenes que hay entre que sí y que no con todo el tema del idioma español. Es un poco hasta qué punto, y un poco sacar un poquito como del tema, ¿cuál sería el puesto de Estados Unidos en la iberofonía? Porque me parece que es como que hay una serie de relaciones políticas hasta cierto punto que están en una serie de vaivenes, pero que nunca terminan de concretarse. Y creo que aquí ha habido, pues como en este debate, pues como más a favor o más optimista o más pesimista, si lo quiere por decir de alguna forma, pero me gustaría ver, pues eso, cuál es tu opinión, sobre todo en relación con el hecho de que los inmigrantes que vienen son de otros países de Hispanoamérica, que tienen hijos allí, pero que encima ya hay mucha población hispanohablante allí, o sea, ya de por sí, y que esto al final termina conformando un poder político representativo, ¿no?, por sí mismo, que se opone en algunos casos al propio poder establecido, ¿no?, presidencial contra, pues, contra las prohibiciones del español, y eso, porque como has dicho, lo reclama, los achantan y lo reclaman.
Y claro, esto pone a Estados Unidos, por una parte, como y cabeza de un imperio que se opone a otra serie de plataformas políticas, ¿no? Como puede ser China, Rusia o Hispanoamérica, así, no es un bloque, pero bueno, pero que al mismo tiempo en su propio ser, en su propia constitución, tiene como al enemigo dentro, no sé si me explico. Sí, claro, lo que pasa es que lo de la iberofonía, entiendo que tu pregunta va por introducir al portugués. Sí, también. Y no lo sé, realmente sobre el portugués no he estudiado. Así que, lo siento, no te puedo responder. Digamos que solamente me he preocupado del español. Gracias, Lara. Yo quería hacer una reflexión, es decir, creo que fallamos en la definición, como diría Gustavo, y cuando hablamos de hispanos en Estados Unidos se nos olvida que el primer problema es que hablamos de los hispanos hoy. Los primeros hispanos que estaban allí, seguimos sin saber quiénes son. Es decir, en el cine lo vemos, son las guerras indias. Porque las guerras indias son las guerras hispanas. Y cuando México desaparece de lo que es el 60% de su territorio, allí hay gente que habla español y que son católicos. En el cine no vemos ni hispanos hablando español ni católicos, pero son los apaches, los xius, todas las tribus indígenas que ocupan toda esa zona de Estados Unidos. Eso lo hemos borrado nosotros mismos. Y ese hispano no puede ser igual que el hispano que llega después, que es el hijo de la inmigración. El problema hoy en California es el mismo que en las casitas en Vallecas o en muchos barrios de Madrid. Es que no es lo mismo el hispano que está allí, que tendremos que analizarlo de una manera, que ese hispano que llega a un territorio donde crea unos problemas de inmigración. Y no podemos decir que nosotros lo vemos bien cuando aquí eso genera los mismos problemas que está generando allí. Y ese hispano no es el mismo, como no es igual el hispano cubano, como no es igual el hispano puertorriqueño, como no es igual el hispano español-mojado. Es que son totalmente diferentes. Entonces, yo creo que cuando hablamos del hispano, hablamos en realidad de nada, en este caso, hablando de lo que es Estados Unidos. Y en el cine vemos esos diferentes hispanos, desde los hispanos ocultos de las guerras indias, que debieran llamarse guerras hispanas, a los hispanos que empiezan a aparecer como una subclase social, una especie de proletariado, yo qué sé, los que aparecen en gigante en la película, y empezamos a ver trabajadores en territorios donde probablemente esa era la mayoría de la población, frente al terrateniente anglosajón. No es lo mismo el hispano de West Side Story en Puerto Rico, con el enfrentamiento también con otro tipo de población anglo, o no es lo mismo ese indio que ya aparece en Bailando con Lobos, que saca como gran tesoro el casco del conquistador. Y en el cine americano empezamos a ver visiones diferentes de los hispanos. Por supuesto, el último hispano que aparece es todo relacionado con el narco o con los problemas políticos. Estados Unidos no sabe lo que son los hispanos. Sí, hablan español, ya, pero es que no es lo mismo. El hispano no existe en Estados Unidos, más que como un sujeto de una lengua, con 18 nacionalidades diferentes, orígenes diferentes, y que ellos se perciben como población diferente. Diré más factible que ese hispano en España se acaba diluyendo en el futuro, que en España esa multiplicidad de naciones americanas se diluyan en España que en Estados Unidos. Creo, ¿eh? Sí, no, pues no, realmente no es así. De hecho, mi idea de qué es lo hispano es el que habla español. Entonces, claro, sucede que está pasando todo lo contrario. Lo que está sucediendo es que en Estados Unidos, países que desde Hispanoamérica están enfrentados, allí son solidarios, porque son población que hablan la misma lengua. O sea, es al revés. Por supuesto que yo parto de las ideas de Gustavo Bueno, y entonces para Bueno, allá donde esté el español, es un resto del imperio. No pido más. Yo no pretendo ni hablar de un papel determinante en la historia universal, ni nada. Es más, por ser lo más contenida, vamos, no contenida, sino rigurosa posible, lo identifico como una nación integrada. Pero es la lengua, por supuesto. Y la variación que el español está teniendo ahora mismo en Estados Unidos, que está siendo estudiado, claro, por estos lingüistas, es única. Por supuesto, es un español que está creciendo de determinada manera, que hace que esa división que existe entre Uruguay, Paraguay, Colombia, no sé qué, no sé cuántos, en Estados Unidos, haga que entre sí se reconozcan como solidarios, y llama la atención el número de instituciones, periodistas, médicos, quiero decir, de todas las profesiones, hispanos, la defensa del hispano lo tienen clarísimo.
Han hecho cambiar el calificativo de la etnia, porque antes no existía el nombre de hispano. Hoy en día se ha impuesto. De hecho, es eso de lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que Trump dijo, ¿qué preferís, latinos o hispanos? Al decir hispanos hemos triunfado. Son hispanos. En el departamento de... Vamos, lo que sería el patrón, ¿no? Nuestro, el departamento que trata pues, de la población, se identifica como hispanos. Y es la lengua. Que eso es lo mejor que ha podido pasar, que ya no es la raza. O sea, es que hemos llegado a poder eliminar el racismo en la nomenclatura oficial. Claro, porque un hispano es negro, blanco, mulato, es decir, no habla español. Eso es un valor nuestro, es así. O sea, optimista, bueno, es lo que es. Que yo, pues bueno, pues muy bien. O sea, quiero decir que encima, hombre, no nos vamos a fustigar. Hemos eliminado el racismo de la nomenclatura oficial. No sé, ¿está bien? Dos cuestiones. En primer lugar, para seguir la discusión que estamos teniendo. O sea, sí es cierto que una parte del movimiento de los hispanos del plan de Trump está ahí para deportar al resto de los hispanos, los que entran legalmente. O sea, no hay una cohesión de voluntad política respecto a la totalidad del pueblo, que me parece a mí que sí es una demostración patente que no podemos hablar inequívocamente de los hispanos en Estados Unidos. O sea, de verdad, los cubanos, los dominicanos en Miami quieren que el mexicano que entre legalmente se vaya. O sea, lo ven como algo más lejano de ellos mismos que el white Anglo-Saxon Protestant que está al lado de suyo. Bueno, pero es una... Sí, perdona. Y un poco como contraposición, si has tenido ocasión de estudiar instituciones culturales que permitan superar esta división entre como el hispano ya ciudadano y el hispano no ciudadano, tanto como cuantitativamente, es decir, si se han fundado, cuántos miembros han tenido, como cualitativamente, o sea, de qué tipo de temas es que están hablando. Sí, bueno, es que eso realmente, desde su origen, desde los mineros, a finales del 19, realmente el auge de las reivindicaciones obreras en los años 60, 70, hace que se vea ya desde el principio esta idea de que lo importante era la lengua. O sea, la lengua y la religión, ¿no? Pero claro, sobre todo la lengua. Entonces, yo prácticamente, esta lista, porque realmente es inmenso, ¿no? El capítulo en el que habla de todas las corporaciones hispanas que como tal son asociaciones recogidas y demás. O sea, yo es que lo he señalado, mira, es que ya que lo preguntas, pues Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, Sociedad de Ingenieros y Científicos Latinos, Asociación Nacional de Médicos Hispanos, Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, Asociación Nacional de Abogados Hispanos. Es decir, es alucinante. Y esto en profesiones, digamos, de la capa basal. Si hablamos ya de la prosa, el teatro, la poesía, que es en lo que es experto este hombre, increíble, ¿no? La cantidad de premios que hay. Con el nombre de hispano, claro, y las asociaciones reconocen que el que lo preside es colombiano, el que lo preside es puertorriqueño. Claro que es verdad, pero eso es natural. Yo creo que forma parte de una dialéctica del proceso que tampoco tenemos que ver como un síntoma de división, que hay determinados lugares que están más vinculados con unos países que con otros, pues los puertorriqueños en Nueva York, pues sí, México, el sureste, pero es que ya no es así. Es que eso es un proceso que ha ido variando. Ya prácticamente en todos los estados de Estados Unidos hay hispanos de diverso origen. O sea, yo creo que esa mezcla se está produciendo de hecho. Pero ya digo, gracias a la lengua. O sea, no, es que ellos podrán tener, y esto es una dialéctica interesante, esa sensación de que los que vienen detrás les van a quitar esa condición que les ha costado tanto conseguir, que es ser estadounidense. Claro, porque esto es lo interesante, que ellos quieren ser estadounidenses. Entonces, el que venga detrás y pueda hacerles perder su privilegio o tener que compartir financiación o digamos, ayudas sociales y les haga preferir que no entren, entra dentro de la dialéctica ya sociológica natural, ¿no? Eso pasa en España también, claro, lógicamente.
¿quién es el más xenófobo? El pobre, está claro. O sea, tú no le pidas ayuda a la inmigración al que se está jugando precisamente el dinero público con los que vienen, no. ¿Quiénes son los que hablan de la solidaridad y demás? Pues aquellos de clase alta, a los que no les afecta. Entonces, eso también sucede en Estados Unidos, pero ya no es una razón, yo creo, ligado al problema de lo hispano, sino en general una dialéctica económica, ¿no? Digamos así, genérica o de otro orden, ¿no? Pero si puedo responder. Sí. Claro, claro, pero esto no es una unidad como de voluntad política. No, yo por eso te digo, a ver, por si acaso, ¿no? O sea, el concepto de nación, la nación étnica es un concepto oblicuo que se da desde una sociedad política. Entonces, la sociedad política es Estados Unidos y como naciones étnicas, vistos desde esa plataforma, identificamos como una nación integrada a la nación hispana. Por supuesto, no está al mismo nivel, pero eso es lo interesante. Eso es lo interesante, yo creo que es lo potente, porque es la manera de infiltrarse. Porque claro, es que si no habría que echarle, entonces estaríamos con Trump, hay que echarles, hombre, es que claro, si tú estás metiendo un caballo de Troya en tu propio país de una gente que te quiera a ti eliminar, ¿no? Claro, si lo bueno es que ellos quieren ser estadounidenses, pero no pierden su lengua, no pierden sus costumbres, o si las pierden, no, a ver, las pierden, entre comillas, llegan a producirse, por supuesto, intercambios que hace que puedas decir, bueno, sí, pero muchos pierden la religión, o al final hablan inglés en su trabajo, o consideran que sus hijos tienen que aprender en inglés. Sí, pero de modo tal que se siguen identificando como hispanos, hablan español en casa y no pierden la relación con sus países de origen. Entonces, bueno, porque es suficiente, como tal nación integrada, que es lo que yo vengo a decir que es. Tampoco tiene por qué ser más, ¿no? Pero no sería un intento de reivindicar la idea que yo creo que bueno, no hace falta, ¿no? Esto es Estados Unidos hispano. O sea, ¿Estados Unidos va a ser parte de la comunidad hispánica? Que no hace falta, no lo necesitamos. Va a ser un poder determinante. Eso es así, eso sí que es real, es un poder determinante. Bueno, ya es suficiente. Bueno, me ha dejado gris el mío. Solo una cosita y se lo paso enseguida. Es que yo no termino de verlo. A mí me parece que lo que va a pasar con los hispanos no va a ser que haya una armonía. ¿Qué ha pasado con los negros? Déjame que diga esto solo. Hay unos cuantos negros que han llegado hasta un negro a ser presidente. Hay negros que son jueces, hay negros que son pues, jefes de policía y tal. Pero son una minoría que son poder descendente. La mayor parte de los negros están todos jodidos porque los guapos son los racistas. Y a los hispanos los llaman no blancos porque la clave de estos racistas asquerosos es que tienes que ser protestante, tienes que ser blanco y tienes que ser anglosajón. Y si no eres anglosajón, entonces no vas a mandar nunca porque no tienes esa potencialidad de conquistar el mundo. Pero ese es el finis operatus. Claro, eso es lo que querrían, pero los resultados no son esos. Los resultados no puedes hablar a futuro. Pero no, a ver, la primera hispana en la Corte Suprema, Sonia Montemayor. Pero eso es poca cosa. ¿Pero cómo poca cosa? Eso es muy poca cosa. Cuando en Miami reaccionan, la ley Only English es de Florida. Solo de Florida, año 80. Only English. ¿Qué es lo que pasa? Que los cubanos reaccionan y entonces se presentan a políticos, se presentan a ser jueces. ¿Y por qué se va a hacer puñetas la ley de Only English? Pues por eso mismo, porque entran en el poder descendente, pero se adecuan perfectamente. ¿Cuántos hispanos se van a poder adecuar al poder descendente? 4 gatos. Van a ser siempre poder ascendente, porque es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, eso es lo que yo creo por lo que está pasando. Bueno, y esto, solo quiero decir una cosa. Sí, pero estos organismos como la Corte Suprema, el gobernador de un estado, ¿a ti te parece poder ascendente? O sea, el gobernador de un estado, ¿a ti te parece? Por eso. Pero entonces, es que yo no sé por qué dices... Marco Rubio es no sé, es ya pues le hace el caldo gordo a los bars. Por supuesto. O sea, que son los traidores. No, traidor, ¿por qué? Sí, como que
Sí, bueno, vale, traidor. Acepto la traidor. Traidores a este conflicto, porque yo lo que veo es la dialéctica. La dialéctica todavía que se da entre estos americanos y lo que decía Huntington, un peligro que les viene desde arriba que va a hacer que los Estados Unidos se transformen. Y tú dices, claro, que se van a transformar y que eso es bueno. Pero lo que yo digo simplemente es que esa transformación es muy difícil, porque no van a aceptar nunca a los hispanos, porque son unos racistas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, y en relación a solo esto, por comentar una cosa de este señor. Las guerras indias son cuando le arrebatan los territorios. Le estoy hablando a usted, al del teléfono. Las guerras indias son cuando los territorios de la Nueva España se han perdido ya. Pero es que en la Nueva España la forma de civilizar a los indios no tiene nada que ver con la forma de civilizar a los guapos a los indios. Mientras que los españoles civilizaron y consiguieron pues, que los apaches hablaran español. Si usted ve películas de los apaches, pues son los mayores asesinos del mundo que violan a las mujeres, que las queman cabeza abajo, y eso es mentira. Eso son mentiras que dicen los guapos. Las guerras indias son una cosa que eso que vemos en las películas, pero que trastoca totalmente la historia, totalmente, porque estaban civilizados con la civilización del Imperio Español. No estoy hablando ahora, es lo que pasó hasta el siglo XIX, o XVIII, vamos a decir. Bueno, pues eso, que me ha parecido que usted estaba diciendo una cosa que no compartía. No, lo contrario. Lo que te decía es que las guerras indias eran las guerras hispanas, eran las guerras contra los hispanos. Vale, pues no se graba así ahora. Bueno, entonces ya no sé. Que eran hispanos para decir que son indios. Bueno, pues para animar más el... no, que vamos, para ampliar un poco el foco y no centrarlo así tan... vamos a ver, y como tú tienes una visión historiadora, a ver cómo te parece. Yo quería introducir la idea de ortograma ligada a los imperios. Porque cuando estos imperios se ponen en marcha es porque el ortograma coge una intensidad, ¿verdad? Y entonces ya no acepta una serie de características sociológicas o etnológicas o lo que sea, y entonces coge una dinámica y ocurren este tipo de cosas. Y entonces cuando el ortograma viene a desaparecer, pues cosas parecen. Vamos a ver, voy a poner unos ejemplos a ver, porque estaba pensando en esto y me acordaba del libro de Roca Barea, que a mí me parece lo más interesante de todo el libro. Yo hice una crítica nociológica más o menos, esto qué componentes científicos había en el libro de Roca Barea, en el hipercódigo. Y una de las cosas que me parece que tuvo más éxito fue esta comparación entre imperios. O sea, insertar el imperio español entre otra serie de imperios, de pronto le da un lugar. Y entonces pues parecía que ya no éramos raros, y era una cosa no sé qué y tal. Y entonces yo creo que fue ese uno de los efectos fundamentales. Entonces, por ejemplo, si se acuerda uno del imperio griego, el ortograma griego, que no dura nada, que lo hereda el imperio romano. Entonces, con el imperio romano absorbe a la Hélade y toda esta zona, ¿no? En el 120 por ahí, que toma Corinto y ya. Entonces hay un montón de esclavos, y todos esos esclavos son luego pues los que hacen los templos, los que educan a los hijos y todas estas cosas. Y entonces se dice, no, Roma conquistó militarmente Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente Roma. Entonces ahí hay esa simbiosis y tal, este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, la Reconquista española. Llegan aquí los árabes, se lo comen todo y quedan así unos ciertos núcleos que más o menos están integrados o no, y entonces empieza la Reconquista y ese ortograma coge fuerza. Entonces yo creo que la clave es la guerra. En la guerra ya no hay tutía. Eso es completamente determinante, ¿no? Luego hay unos procesos de que el ortograma decae o no, o se incrementa, y entonces ahí están los más conflictivos o menos conflictivos. O por ejemplo, España llega a América, entonces los aztecas los integra. Entonces pueden decir ahora a los mexicanos, es que nosotros somos aztecas, porque ¿qué ha quedado todo esto? Y entonces es nuestra tierra, y está en nuestra nomenclatura, y está... O por ejemplo, esto que estamos diciendo... O el Imperio Bizantino, que sale del Imperio Romano, que el Imperio Romano cae, y sigue el Imperio Bizantino, que es el que habla griego. O sea, quiere decir que hay una serie de procesos. O sea, que el Imperio, quiere decir, el ortograma imperial romano cae, pero el Bizantino dura 1000 años más. O sea, y esto que ocurre con los árabes en España. Entonces vienen a reconquistar, se echan de España los árabes, pero ahora están los árabes entrando con los hijos recuperando en Francia y todo esto, ya no te digo, tienen un colonialismo en toda la zona del norte de África, y ahora ya es irreconocible en muchas partes
Porque ha decaído ese ortograma imperial, que diría yo que tenía Francia, en el caso español. Y en el caso estadounidense, pues puede ser algo parecido. Sencillamente, el ortograma imperial de Monroe, América para los americanos, que tiene un despliegue militar y todo esto, pero luego decae. Y entonces ya, claro, ahora se enteran de que ya está decayendo. Y entonces vuelven, por ejemplo, se enteran que está decayendo y entonces se los están comiendo otra vez. Entonces estos procesos de simbiosis, de caída, pues a lo mejor tiene que ver con esto, porque luego los resultados ya son otra cosa. Ya no vuelves, es impresionante esto del hispanismo, es que no vas a volver a nada parecido. O sea, es que la historia no para, o sea, y cambian y van a ser otros. O sea, ingenuidad. Muchísimas gracias por decir esto, porque cuando ha dicho José Chulo de que España es el enemigo, claro, es que tiene que serlo. Es que tiene que serlo. Es que es el nuevo imperio. La tiene que triturar. Y esto, lo que ha quedado es lo que ha quedado. Entonces, se trata de simplemente reconocer esas partes del Imperio Español que como restos están ahí, que tienen su actividad, y que en la medida en que se mantiene como parte de un país que no es tan rico culturalmente, como pasó con los griegos y los romanos, como para rechazarlo, y que son conscientes de la importancia que tiene en su pasado el papel de los españoles, simplemente. O sea, ya está. Entonces, ese enfrentamiento de bloque anglo-hispano, yo creo que no es real. Es más ideológico, que lo que señala José Chu es interesante porque es la ideología, pero es que esa ideología no funciona en la práctica. Y en la medida en que esa debilidad, es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? En la medida en que el imperio está debilitado, es cuando sale este WASP ya, en el fondo, a destiempo. Cuando realmente es imposible, ¿no? Es imparable. Sí, o sea, sí, totalmente de acuerdo, claro. Hola, Liliana. Muchas gracias por la presentación. La verdad, no tengo ninguna crítica más que propuestas de colaboración. Me ha parecido estupendo. Mi proyecto va en esa línea de promover la hispanidad en Estados Unidos, traducir la obra de Bueno al inglés para que le llegue a esos hispanoamericanos que han perdido su lengua materna o que sencillamente no lo hablan pues, a nivel académico para leer. Imagínate, pero ya un hispanohablante le cuesta leer a Bueno. Imagínate para alguien que el español lo ha aprendido ya de mayor, ya tal. Porque claro, yo creo que lo que se olvida es el fenómeno de la rehispanización, ¿no? Que está ocurriendo entre esas terceras, cuartas, sextas generaciones que dicen: mi apellido Gómez y ¿por qué no hablo español? Y claro, tú ves, por ejemplo, España es con Italia el lugar principal donde van a estudiar estudiantes estadounidenses en su semestre, en su Erasmus, digamos. En parte impulsado por eso. Y son muchos mexicoamericanos, chicanos. Yo uso el término chicano, ¿no? De esa población. Desde México les llamamos pochos, que es despectivo, ¿no? Que lo intentan ahora reivindicar, orgullo pocho, ¿no? Y claro, está ocurriendo este fenómeno de la rehispanización, donde debido a la utilización de estos antagonismos en la propia política estadounidense, de un Trump que por su propia imprudencia política, de repente se está poniendo sobre la mesa la cuestión nacional X, mexicana, chicana, hispanoamericana, como lo quieras decir, ¿no? Obviamente la respuesta demócrata, la respuesta de la academia estadounidense es nadie es ilegal en tierra robada. Claro, aquí tiramos de nuestro lado y decimos nos lo robaron a nosotros, pero en realidad lo que está pensando todo el mundo es se lo robaron a los indios, porque yo ese eslogan lo he visto y con una imagen de un indio con la cresta. Entonces, claro, ahí esa es la dialéctica que está operando en la izquierda, digamos, en el progresismo. Hay una pugna entre el indigenismo, aquel que quiere borrar completamente la herencia hispana, y una suerte de latinoamericanismo panamericano que concuerda, digamos, con los planes y programas de AMLO, de Sheinbaum, ¿no? Del Partido Demócrata,
de más o menos articular un proyecto continental en el que el español, bueno, está ahí, pero olvídate de España y olvídate del virreinato. No existió el virreinato, eso era el virreinato de México, como lo que se inventó Sheinbaum hace poco, ¿no? Estados Unidos de México, ¿no? O sea, se lo inventan. Y luego en la derecha, en el conservadurismo, claro, hay una pugna ahora entre lo que es el nacionalismo, lo que ellos llaman white nationalism, que desde nuestras coordenadas sería, pues no sé, una suerte de nacionalismo étnico anglosajonista, y lo que ellos llaman civic nationalism, que sería nacionalismo político. Y lo interesante es que de repente hay hispanos, o sea, un poco contestando a lo que decía José Chu, ¿no? De que claro, son traidores. Pero claro, bueno, sí, pero estoy sacándotelo. Claro, pero me recuerda a lo que dicen, por ejemplo, muchos, esto no le va a gustar a José Chu, lo que dicen muchos comunistas hispanoamericanos, ¿no? Cubanos, venezolanos, ¿no? Que son gusanos. Claro, que Marco Rubio, que es cubano, con padres cubanos, habla español, debería tener lealtad a su patria, sin embargo entra y es un imperialista. No me estoy metiendo por ahí. Digo, la analogía es... Los negros que mandan, eso es algo normal. Claro, que en el fondo es esta idea de que ellos se ponen en un poco lo que decía Fanon, ¿no? De cuerpos negros, máscaras blancas. Un poco es esa idea. Pero fíjate que yo los defiendo, yo defiendo el conservadurismo hispanoamericano. Yo creo que la verdadera hispanización de Estados Unidos va a venir en el momento, cosa que ya está pasando, lo digo como fenómeno descriptivo, no me quiero poner político todavía. Como fenómeno descriptivo ya está ocurriendo que los hispanoamericanos están ocupando el espacio del nacionalismo cívico, de ese nacionalismo político, y que están defendiendo un ideal una idea de nación política en el que evidentemente hay fronteras y hay que defenderlas. Pero lo más loco es que el mayor, digamos, influencer, la mayor figura del nacionalismo blanco, del nacionalismo racialista, es un chaval, no sé si lo habéis visto, se llama Nick Fuentes. Es un chaval, tendrá mi edad, tendrá 25, 26 años, es hijo de mexicanos, mitad mexicano, mitad italoamericano, y es un tío que es católico, se opone al catolicismo progresista, pero claro, le da una lectura racialista. Bueno, él no hay que tomarle en serio filosóficamente, no tiene un sistema, pero es un tío que tiene millones de visualizaciones. Lo acaban de entrevistar en la televisión iraní, con todo esto que ha pasado con Irán y tal, porque este chaval se ha hecho famoso enfrentándose pues al judaísmo explícitamente, es un antisemita, y defiende a Hitler abiertamente, pero se dice católico, o sea, tiene un cacao en la cabeza. Pero es un hijo de mexicanos e italianos que se dice católico el que está ocupando ese espacio del racialismo anglosajón, tanto que de repente él mismo se está dando cuenta como que ellos mismos empiezan a hacer una leyenda, cogiendo la leyenda negra anti-española, convirtiéndola en una leyenda rosa, o sea, todos los tópicos de la leyenda negra, ¿no? Que fuimos colonialistas, genocidas, sistema de castas, tal, y dicen, pues de puta madre, claro, ¿no? O sea, esa es la leyenda rosa que los neonazis españoles. Claro, va por ahí la cosa. Entonces, yo lo que veo es que, digamos, la defensa de la hispanidad, y esto es algo que nos debería preocupar, está penetrando precisamente en los ámbitos del nacionalismo racialista. Y eso es peligroso, y eso evidentemente, a mi entender, es un fracaso absoluto de la izquierda, que le ha cedido todo el espacio pues a su propio racialismo, ¿no? A su propio etnicismo indigenista, y eso. Sí, que como tal corriente ideológica es interesante detectarla, claro, y ver, sí, esos seguidores, claro, que tienen. Pues muchas gracias, me lo apunto. Y ahora que como empieza a salir esta división que hay entre la misma comunidad hispanoamericana y la observación tan pertinente que hiciste, que claro,
la hispanidad no puede volver al pasado y ser la misma hispanidad que existía cuando el retorno de España. ¿Ves algunos tópicos en particular que pueden ser puntos de unidad con esta comunidad diversa de hispanos que hay en Estados Unidos? Porque estamos todavía hoy en... yo no es que sea hispano, yo soy colombiano, yo soy peruano, y se vuelven hispanos precisamente cuando dejan de hablar español, ¿sabes? Cuando ya se desvinculan de la cultura de sus países originales. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta nueva cultura hispana en Estados Unidos? Supongo un poco aparte de los obvios del catolicismo del español. Claro, sí, sí. Y la forma de vida, sí. La importancia de la familia, lo que decimos de ese sentimiento del grupo, ¿no? Esa forma de vida, o sea, las corporaciones, las asociaciones, es gente que hace piña, o sea, que realmente se identifican y colaboran, y hace que estando en un lugar extranjero, lógicamente, pues... Pero en concreto algo como la comida, ¿sabes? Claro, sí, o sea, todo lo que es evidente que hace que una comunidad se pueda decir que tenga una similitud étnica, claro, el baile, la comida, la religión, sí, por supuesto. O sea, toda esa forma de vida que les hace mantenerse como idénticos y que, sobre todo en contraste, que eso, a mí me llamó la atención lo de la salud realmente, ¿no? Los hábitos saludables de vida. Sí. ¿Puedo añadir una cosa? Los tacos. Precisamente lo interesante aquí es que al encontrarse en la diáspora se superan los nacionalismos de campanario, por ejemplo. Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces a mí, yo siempre lo comento, por ejemplo, con compañeros mexicanos, ¿no? Y se sorprenden, bueno, y aquí en España se sorprende mucha gente cuando les digo que yo creo que hay bastante más recepción de estas ideas de la hispanidad, de la defensa del legado del imperio en Estados Unidos que en el propio México. Está clarísimo. En el propio México, ¿por qué? Pues porque ahí es donde se encuentran los mexicanos con guatemaltecos, con puertorriqueños, con colombianos, y se dan cuenta de que, joder, o sea, la historia nacional que nos han contado, hay que cuestionarla. Claro, y porque están en una plataforma imperial, o sea, y eso es lo interesante, que están en una sociedad que tiene ese mecanismo que decía Luis del imperio, y entonces se hace que ahí realmente tengan una actividad y produzcan y estén, digamos, interesados en integrarse, ¿no? Y no en lamentarse, no adoptar la posición victimista. Yo creo que eso es lo interesante de la situación. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Atilana, por tu participación, y con esta participación tuya vamos a cerrar un nuevo curso de los diálogos filosóficos que volverán el próximo octubre con un programa que en su momento se les anunciará en la página web de la Fundación Gustavo Bueno. Adiós, muchas gracias.